criminales en nuestro país revelan que en los últimos años ha crecido el porcentaje de jóvenes involucrados en delitos relacionados con el crimen organizado, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años, que debido a la falta de oportunidades se incorporan fácilmente a la delincuencia organizada. El derecho humano a la paz debe de ser prioritario y una exigencia compartida entre gobierno y sociedad. Construir una cultura de paz es prioritario en estos momentos, centrados en esta cultura que promueve los valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. Es caracterizada por ser una cultura de la convivencia y de la participación, fundada en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Una cultura que rechace la violencia, que se dedique a prevenir los conflictos en sus causas y resolver los problemas por el camino del diálogo y de la negociación. Una cultura que asegure a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los medios necesarios para participar plenamente en el proceso endógeno de nuestra sociedad. Como legisladores, debemos de asumir con objetividad las circunstancias y el momento histórico que estamos viviendo, actuar con sensibilidad para superar los retos del presente y anticiparnos al futuro. Es momento de decisiones positivas para el país y de erigir la nueva nación que todos anhelamos. Desde hace una década, las organizaciones pacifistas y de derechos humanos, así como las naciones, a través de la UNESCO, se han organizado para que los países en el mundo establezcamos programas en nuestros países que impulsen la educación para la paz con la finalidad de formar a nuevas generaciones más humanas. Lo anterior se refuerzan los fundamentos jurídicos contenidos en las resoluciones de Naciones Unidas, donde se reconoce el derecho humano a la paz, estableciendo los principios de derechos como finalidades básicas del derecho a la educación y en los acuerdos internacionales signados por los países participantes, tales como la Declaración y Programa de Acción sobre Cultura de Paz, Declaración y Plan de Acción Integrados sobre Educación para la Paz y el Plan de Acción para el Diseño de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos, por mencionar algunos, sin olvidar las contribuciones intelectuales y pedagógicas que se sustentan en el Manifiesto de Sevilla sobre la violencia, el Congreso de Yamoussoukro, el proyecto transdisciplinario hacia una cultura de paz, UNESCO, entre otros. Ante estos acuerdos, debemos de convertir la cultura de paz en una política pública a mediano y largo plazo en México, para contrarrestar la violencia y entender que así como se designa presupuesto a combatir el crimen organizado, también es necesario de apoyar la educación para la paz en nuestro país como eje estratégico. En la actualidad, puede afirmarse que el derecho humano a la paz, síntesis de todos los derechos y libertades fundamentales, debe favorecer la existencia de instrumentos que reconocen esta universal convicción a través de la incorporación de este ideal en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. Mi más sincero reconocimiento a todos los que han desarrollado esta nueva idea humanitaria y humanista para conservar este valioso principio universal de la paz, ingrediente necesario para este mundo que vive constantes cambios sociales. Por eso, mi compromiso es firme. Como legislador apoyaré esta iniciativa de cultura de paz para beneficio del país, como una estrategia para contrarrestar la violencia, y la impulsaré para que juntos logremos que se incorpore a los grandes temas de la agenda nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Nos
han informado que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín estará presente con nosotros. Viene a inaugurar este foro y viene un poco retrasado, pero se va a incorporar ahorita a la mesa. A continuación, cedo el uso de la palabra en representación de la diputada Diva Adamira Castelo, a la diputada Margarita Gallegos Soto. Actualmente, la diputada Margarita Gallegos es diputada federal por la segunda circunscripción, representando al estado de Aguascalientes. Es secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social e integrante de las comisiones de Equidad y Género, Derechos Humanos, Comisión Especial de la Familia, Comisión Especial de la Niñez y del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Además, se ha desempeñado como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Aguascalientes, ha sido consejera política nacional y presidenta del OMPRI en San Francisco de los Romos. Fue secretaria general en el Comité Directivo Municipal y encargada de la Comisión Estatal de Procesos Internos y Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI. En uso de la palabra, la diputada Margarita Gallegos Soto. Agradezco la invitación a mi compañero diputado Rafael Llerena Zambrano a este primer foro de análisis para la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en México. Saludo con afecto también al licenciado Héctor Manuel Vázquez Castillo, coordinador de la Maestría en Educación para la Paz, Universidad AE. A la licenciada Fabiola Najas Sánchez, coordinadora general de CRECER en Educación para la Paz. Al licenciado Irán Valdés Chávez, coordinador del Movimiento Nacional por una divulgación de la cultura de paz y la no violencia en México. Al doctor Neftalí del Toro Guzmán, criminólogo. Al doctor Noé Campos Vidriales, doctor en Educación Cívica y Ética. Al maestro Eric Alvarado Paredes Briceño, doctorante en Políticas Públicas. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Sin duda, el tema que hoy nos ocupa es de particular trascendencia, no solo para nuestro país y las naciones de la región, sino para el mundo entero. En el año de 2006, transcurriendo entonces la 59 legislatura, la diputada federal Diva Adamira Gastelum Bajo, compañera nuestra en esta legislatura, también presentó una iniciativa que adicionaba el artículo 7 de la Ley General de Educación para que en la educación que imparte el Estado se incorporara el desarrollo de una cultura por la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Sobre dicha propuesta, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, encargada de elaborar el dictamen, consideró pertinente que se incorporara la fracción sexta del mencionado artículo, además de agregar la promoción y desarrollo de una cultura por la paz. Dichas reformas fueron aprobadas por el Pleno de las Cámaras de Diputados y de Senadores y el 17 de junio de 2008 fue publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Es por ello que no hay duda que en la sociedad mexicana se ha visto inmersa una ola de violencia que ha afectado todos los estratos socioeconómicos, originada por el narcotráfico, la falta de oferta de empleo, salarios decadentes, corrupción y sobre todo un abatimiento de valores, agravado por una cultura de la no legalidad y exaltación a la violencia, la que se vive y padece en un entorno cotidiano, promovido por medios de comunicación masiva, la ineficacia de la aplicación de la justicia, la corrupción, la desintegración familiar y sobre todo la ya mencionada falta de valores. Hay que destacar que la resolución 5213 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas señala que debemos de transformar la cultura de guerra y violencia por una cultura de paz y no violencia. Asimismo y de manera categórica establece que cultura de paz consiste en valores, actitudes y conductas
conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia y democracia. Todos los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos tratados de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, y que garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad. Para cumplir con lo anterior, deberemos propiciar políticas educativas que permitan, en la formación de los educandos, inculcar la cultura de paz y no violencia como una forma de vida. Lograrlo no es tarea fácil. Sin embargo, es necesario propiciar e impulsar a través de acciones afirmativas y de carácter parlamentario las siguientes acciones: institucionalización de una cultura de no violencia para la paz y respeto a los derechos individuales de las personas que consagra nuestra Constitución. La difusión y divulgación de los valores que inspiren y den soporte a la cultura de paz, y particularmente combatir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, considerando, entre otros aspectos, la violencia de género contra las niñas y niños, los adultos mayores, e impulsar políticas públicas y acciones de gobierno encaminadas a la prevención de estos actos tan reprobables para los mexicanos. Propiciar un desarrollo institucional articulado y homogéneo en razón de acciones en el combate y prevención de la violencia. Evitar que las instituciones públicas que tienen como uno de sus objetivos combatir y prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, realicen acciones de forma aislada. Por el contrario, se debe de buscar su intervención en forma interinstitucional articulada, coordinada e interdisciplinada. Que dichas instituciones consideren en todo momento las desigualdades regionales que existen en nuestro país, principalmente sus acciones en materia de género, el apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La coordinación interinstitucional es fundamental para implementar proyectos completos y acabados, por lo que no debemos perder de vista la necesidad de revisar y considerar aquellos principios y lineamientos que señalan la normatividad internacional y, sobre todo, el acercamiento con organismos internacionales y regionales relacionados con los derechos humanos y la cultura de paz. Se debe buscar fundamentalmente la prevención integral de la violencia, por lo que resultaría recomendable partir de la construcción y transformación de valores, actitudes, comportamientos de nuestras instituciones, como reforzar la identidad cultural y aprecio a la diversidad de culturas en nuestro país, una política de Estado dirigida a la prevención y combate de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y la promoción y difusión de la cultura de paz. Debe caracterizarse primordialmente por planificar, confeccionar, ejecutar y evaluar de forma constante sus resultados y mecanismos de acción. Reforzar la cultura de no violencia a través del diseño e implementación de políticas públicas que procuren actuar sobre los principales factores de riesgo asociados a las manifestaciones de violencia. Orientar y sensibilizar a la sociedad sobre las causas y consecuencias de diferentes manifestaciones de violencia. Se debe propiciar campañas de información y divulgación para ese acto en específico. Para nadie es ajeno que de los 3 órdenes de gobierno el municipio es el más cercano a las personas. Por ello, es el espacio de mayor fertilidad donde se pueden generar actividades de prevención a la violencia y la promoción de la cultura y la paz. Por último, si bien es cierto que tenemos distintas instituciones que cumplen con tareas de combatir y prevenir la violencia, para la difusión y promoción de una cultura de paz y no violencia se requiere una instancia que sincronice las acciones públicas y sociales en torno a este propósito. La creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz,
y la no violencia en México será un inmejorable cimiento para evitar la duplicidad de esfuerzos o acciones del Estado mexicano y el riesgo de que se pierda el contenido, beneficios o resultados de las acciones. Por último, una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y que por consiguiente esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Por su atención, muchísimas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Fabiola Nahas Sánchez, quien es cofundadora y directora de CRECER, Asociación de Beneficencia Pública Privada, Formación para la Paz en Monterrey, Nuevo León. Licenciada en Educación por la Universidad de Monterrey, maestra en Ciencias de la Familia, educadora popular y Premio UNICEF 2010, segundo lugar en Mejores Prácticas. Adelante, licenciada. Buenos días. Buenos días, señor diputado Rafael Llerena, compañeros y compañeras del presidium, compañeros y compañeras asistentes. Agradezco mucho la invitación a este foro y me siento muy contenta de que hoy nos hayamos dado cita para poner sobre la mesa este tema. Soy Fabiola Nahas Sánchez, una ciudadana común y corriente de este país. Hace ya casi 10 años, en el año 2001, que me reuní con otros amigos y amigas para hablar de muchas cosas que nos preocupaban. Había muchas cosas que no nos gustaban, que queríamos cambiar. Pero tuvimos que elegir y después de 8 o 9 meses de diálogo, coincidimos que una de las problemáticas mayores en nuestro país y que no nos permiten desarrollarnos integralmente como seres humanos es la violencia. Hace 10 años la situación de violencia en nuestro país era distinta a la que vivimos hoy. Distinta pero no menos importante. Yo creo que lo que vivimos hoy es el resultado del ayer, de lo que hicimos o dejamos de hacer. Hace 10 años que nos dijimos, vamos a entrarle al tema. Vamos a entrarle a través de los niños y las niñas. Vamos a entrarle a través de la prevención, a través de la educación. No sabíamos mucho, pero teníamos ganas. Y entonces escuchamos esa palabra de cultura de paz. Un compañero regresaba de hacer unos estudios en España y había tomado un diplomado en cultura de paz. Y nos animó a que la organización que queríamos fundar tuviera el sello de la cultura de paz. Sabíamos poco o nada del tema, pero nos sonaba atractivo. Y dijimos que sí. Y entonces nació en la ciudad de Monterrey CRECER, Asociación de Beneficencia Privada, con la misión de construir una cultura de paz que transforme las situaciones de violencia en oportunidades de desarrollo a través de acciones educativas para personas y comunidades en México. Y esa es la tarea a la cual nos hemos abocado hace 10 años, construir una cultura de paz a través de la educación. Poco a poco fuimos construyendo un modelo educativo, un marco conceptual, gracias a personas que nos asesoraron, que nos acompañaron en el camino. Fuimos tocando puertas en la Secretaría de Educación para que nos dejaran trabajar en las escuelas y la primera experiencia que tuvimos fue en escuelas marginadas, ubicadas en la periferia, en una zona de reubicados. Allí empezamos a ir los sábados a dar talleres con los niños y las niñas de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Íbamos los fundadores y voluntarios que nos apoyaban. Construimos los talleres en base a 3 ejes: paz conmigo mismo, paz con la comunidad, paz con la naturaleza. Ejes que siguen siendo pilares en nuestro quehacer. Al ver que los niños y las niñas cambiaban de actitud, la directora de la escuela nos permitió dar los talleres en el horario escolar, una vez por semana. Y de una escuela nos extendimos a 3 más. Fuimos parte de la comunidad y crecimos con ella. A la par desarrollamos otro proyecto, pero en una zona rural indígena, en la Sierra Tarahumara, muy al sur del estado de Chihuahua. En Baborigame, municipio de Guadalupe Calvo. Ahí donde hace poco, este año, mataron al presidente municipal. Ahí donde se le llama el Triángulo Dorado por ser una zona de mucha narcosiembra y narcotráfico. Ahí hacía falta trabajar con la secundaria de la comunidad
y empezamos dando becas escolares para que las niñas y los niños pudieran continuar sus estudios de secundaria como un derecho fundamental a la educación. Pero nos dimos cuenta que aunque los alumnos terminaran la secundaria, seguían yéndose a sembrar marihuana como medio de sustento. Y entonces, con la ayuda de un diagnóstico comunitario, iniciamos un proyecto de capacitación en ecotecnias, para que los muchachos y las muchachas aprendieran técnicas verdes, amables con el medio ambiente y que les permitieran su seguridad alimentaria a través de una alternativa diferente y lícita. Hoy, después de 10 años de trabajo, tenemos 3 proyectos que se han construido con la experiencia de profesionistas comprometidos con el desarrollo social y educativo. Este proyecto de talleres que les contaba hace un rato, en las escuelas públicas de Nuevo León, hoy es Escuelas sin Violencia. Y a la fecha ha trabajado con 7 escuelas y cuenta con 5 estrategias formativas para la disminución de la violencia escolar a través del fortalecimiento de las habilidades sociales. Hace justo un mes, el pasado 25 de octubre, fue premiado con el 2º lugar en la categoría de mejores prácticas de la UNICEF. Escuela Sostenible es el proyecto de atención en zonas rurales indígenas que sigue fortaleciéndose en la comunidad de Baborigame y que este ciclo escolar estamos ya en la formación de grupos comunitarios para que las ecotecnias puedan transferirse de la secundaria a la casa de los alumnos. El tercer proyecto es un diplomado de cultura de paz. Ayudamos a que más maestras y maestros, promotores comunitarios puedan ser educadores en la paz, teniendo como ejes transversales 6 líneas fundamentales: habilidades sociales, manejo de conflicto, diversidad cultural, democracia y ciudadanía, siempre con un enfoque desde los derechos humanos y la perspectiva de género. Disminuir la violencia no habla de lograr una cultura de paz. Para ello es necesario construir relaciones basadas en 6 valores éticos fundamentales que consideramos en crecer: el respeto, la responsabilidad, la justicia, la libertad, la tolerancia y la cooperación. La formación en estos valores debe ser intencionada, formalizada y no suponer que la vivencia de ellos será por arte de magia. Devolverle a las niñas y a los niños su capacidad de decidir es una tarea fundamental. Formar a las maestras y los maestros de este país para que sean promotores de una cultura de paz es una tarea fundamental. La familia y la escuela son las 2 instituciones de socialización más importantes en la formación de las niñas y los niños. A través de ellas se modela patrones de violencia o de convivencia que son aprendidos por los niños y las niñas. Muy a menudo escuchamos la queja de los maestros diciendo que ellos no pueden hacer nada porque la violencia viene desde la casa y ellos no tienen acceso a ella. Estamos de acuerdo, pero entonces, si la familia es modeladora de patrones de violencia, la escuela debe ser una alternativa distinta, donde se modelen patrones de convivencia desde la no violencia. Los alumnos entonces tendrán 2 alternativas: la violencia o la no violencia como forma de convivencia. Si su modelaje es solo desde la violencia, ¿cómo podrán optar por otra cosa? ¿Cuál es el rol de la escuela entonces? No solo formar para el trabajo, el saber conocer y el saber hacer, sino para la convivencia, el saber ser y el saber convivir, para ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el bien común. Echemos una mirada a la realidad educativa de nuestro país. La calidad educativa desde lo académico es deficiente, no está siendo un medio para la movilidad social, tampoco tiene la intención formalizada de educar para la convivencia. Estamos fallando en la formación de una ciudadanía respetuosa, cooperativa y justa, porque los índices altísimos de violencia familiar y social que vivimos actualmente son resultado de entornos familiares y escolares violentos. El reto es grandísimo y la propuesta es que la educación formal y no formal de este país sea desde una perspectiva de paz. Educar para la paz es educar para la solidaridad, para la cooperación.